Thank you. ¿Está? Sí. Buenos días. Estamos en el estudio del libro de Job. ¿A quién se le atribuye el libro de Job? No tiene, pero se piensa pero dicen que es el tiempo de Moisés. que es el tiempo de Moisés, ¿eh? No tiene autor. ¿Qué significa Job? ¿Soporta penalidades? Ayer estudiamos el capítulo 2 y es una historia que empieza, aconteció, como si fuera la historia, que se presentaron delante de Dios los hijos e iba el ángel ahí, iba todos los ángeles e iba Satanás ahí. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? A Satanás, de rodear la tierra y andar por ella, de rodear la tierra. Y nos explicó Humberto, primera de Pedro, donde nos dice que el diablo anda como león rugiente, dándole vuelta a la tierra a ver quién se porta mal. Y le vuelvo a decir lo que le había comentado en los capítulos anteriores. Versículo 3, ¿quién me lo lee, por favor? Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Sin causa, fíjate. A este personaje, varón temeroso de Dios, sus males le vinieron sin causa. Pero Job es probado. Entonces el diablo le dice que el hombre, piel por piel, versículo 4, donde le dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y yo me recuerdo a aquellos hombres de fe, por ejemplo Daniel, ¿no? Que no le temió su vida. Sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron hasta la muerte, ¿no? Entonces Dios le da permiso, le permite, porque Dios es soberano. Dice, nada más guarda su vida. ¿Y qué le sucede a Job? Viene una enfermedad, sarna, y dice que estaba sentado en polvo y ceniza, y se rascaba con, ¿cuál fue? Tiesto, ¿va? Un tiesto. Y la mujer llega y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. ¿Cuándo es cuando hubiera perdido su integridad? ¿En qué momento hubiera perdido su integridad? Sí, maldice a Dios. Si renuncia, ¿eh? Si renuncia a Dios. Y entonces el versículo 10, ¿quién me lo lee? Y él le dijo, ¿cómo sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó de Job con sus labios. ¿Cómo le dice la mujer? Fatua. Tonta, ¿no? No te das cuenta. Y aparecen tres amigos que vienen de lejos a consolarlo. Dice que oyeron lo que le había pasado en toda la región. Esto que le sucedió a Job repentinamente llegó a los oídos de sus amigos. Vienen y están 7 días y 7 noches y lloraron. Dice que no le conocieron. ¿Cómo sería el aspecto de Job? ¿Eh?
que sus amigos no le conocieron y no pudieron hablar con él porque se quedaron pasmados, ¿no? 7 días y 7 noches al ver el dolor de Job. Ahí nos quedamos. Capítulo 3 vamos a estudiar hoy. Job abre sus labios y maldice el día en que nació. El día en que nació. Angélica, por favor, si eres tan amable. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Padre Santo, Padre bueno, justo, misericordioso, gracias porque nos permites el día de hoy abrir nuestros ojos nuevamente. Gracias porque vivimos con esa fe de que tú nos das todos los días esa vida, Señor. Gracias porque nos das esa voluntad de seguirte, de estudiarte, de enamorarnos cada día más de ti, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Está tú en este lugar, Señor, y que todo lo que aprendamos hoy sea para gloria tuya y que haya una revelación en nuestras vidas y la hagamos carne cada palabra que nosotros estemos estudiando en nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 3 de Job. Si leemos de 2 en 2, por favor, pastor. Sí. Capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte, reposen sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaré muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. O con los príncipes que poseían el oro, que llamaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escogido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la busquen más que tesoros. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me viene turbación. Gracias. Bueno, este capítulo se titula Job maldice el día en que nació. Y en el primer versículo dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Después, a lo que se refiere después de esto, se refiere a todas las calamidades que ya había pasado, ¿no? Cuando le dan la noticia que muere sus hijos, sus animales, después viene la parte de la sarna en todo el cuerpo,
y después de esto es que va a maldecir su día. Aquí nos da una cita en Jeremías 20, 14, 18, porque Jeremías de igual manera en alguna ocasión maldice su día, exactamente así como lo describe Job. Y recordemos cuál era el objetivo que tenía Satanás con Job. Lo vimos en el capítulo 1 y 2, en Job 1, está en el versículo 11, que era que blasfemar, o sea, Satanás decía, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dijo a Dios. Y le destruye, digamos que todos los bienes. Y en Job 2, en el 5, también dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese era el objetivo de Satanás con Job, que blasfemara contra Dios. Y en esta parte yo me quedo pensando a veces cómo perdemos ciertas cosas materiales y nos duele o sufrimos o decimos, ay, ¿por qué pasa esto? Pero cuando es en la parte del cuerpo, la salud es algo diferente. Cuando leí, bueno, ayer que se estudió Job 2 y comenta de la sarna, hace más o menos como 5 años yo tuve una dermatitis muy fuerte que me llenó toda la espalda, parte de la nuca, brazos y toda la parte lateral de lo que es el tronco. Y no toleraba la ropa, no toleraba acostarme, no toleraba nada. Entonces fue así como una sensación de medio entiendo lo que pudo haber sentido, porque es una comezón muy fuerte, pero si te rascas sangras y entonces debilitas aún más la piel, se hace costra, te vuelves a rascar y se vuelve un ciclo que no se permite que la piel sane. Entonces eso también es un dolor. Entonces más o menos entendía lo que Job, no digo, aquí dice que fue de la cabeza hasta los pies, pero en ese momento dices, bueno, viene de un sufrimiento material, de sus hijos, también de sus seres queridos, y ahora le está tocando la parte de la salud. Y entonces viene este capítulo que dice Job maldice su día, el día en que nació. Y aquí podemos ver varias situaciones, ¿no? Cómo yo puedo reaccionar ante la pérdida material, ante la pérdida de un ser amado y después ante la pérdida de mi salud. Y cómo esa reacción me va a llevar a reclamar o a postrarme ante Dios y pedir, ¿no? Y clamar. Entonces vamos a ver este capítulo, la verdad está, si lo leemos de primera instancia podemos decir que está muy fuerte, pero también es un poema, es una poesía al sufrimiento, que también me pareció bello, o sea, dentro de lo fuerte y duro, también tiene una belleza este capítulo. Entonces, habíamos dicho en estudios anteriores que Dios no nos da prueba más, o sea, una prueba tan grande que no podamos soportar. Y vamos a releer esta parte, vámonos a 1 de Corintios 10, 13. Si alguien lo tiene. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Te da fuerza. Gracias. Entonces, aquí, ¿cuál era la tentación de Job? El blasfemar contra Dios. Esa era la tentación. Entonces, aquí lo que también vemos es que Dios confiaba tanto en Job que le permite a Satanás que lo tentara. Y aquí es una enseñanza que al leer el capítulo me dio, que es que tener esa conciencia de que Dios confía en mí. Y lo podemos ver cuando un padre, ¿no? Un padre o tu esposo o tu esposa te confía en ti. Te da como un compromiso y una responsabilidad de no fallar. Entonces, si a un padre o a tu esposo te dice eso y le respondes, pues imagínate, no cuánto a Dios, ¿no? Que le debemos responder en esa confianza que Él nos da. Porque no dice que vamos a ser tentados, pero confía tanto en nosotros que dices, no, lo vas a pasar. Y vemos igual aquí cómo Job ha respondido a esa confianza, porque no ha blasfemado en ningún momento contra Dios. Y en este capítulo 3, aunque es un poema y
fuerte y demás, pero en ningún momento está maldiciendo a Dios ni está blasfemando. Y ahora sí, vamos a empezar con este poema. Cuando yo lo leí por primera vez, fue muy bonito, no se pudo evitar así como que hacer el nudito en la garganta, porque está puesto en palabras lo que una persona con depresión pasa. Y porque también es claro que una persona que no ha pasado depresión no puede entender a una persona que está en depresión. No se entiende, no se comprende, ni se puede ser empático. Y caemos a veces en, pues échale ganas, sal a correr o haz algo, pero son palabras que a una persona con depresión, para esa persona, son vanas. Entonces, este capítulo nos da cómo entender a una persona que está pasando por una depresión. Y una persona con depresión es como una salida a decir, eso es lo que siento. ¿Por qué? Porque cuando se está en depresión no se sabe explicar qué se siente. Solo dices, ay, es que me siento sola, no tengo ganas y así, tengo tristeza. Pero esto es una forma muy bella de explicar lo que se pasa en una depresión. Entonces, por eso es esa belleza de este capítulo. Y bueno, dice en el versículo 2, y exclamó Job y dijo. Entonces vamos a empezar con lo que dice Job. Dice, versículo 3, dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. No, estamos viendo que aquí está un quejido, no solamente del día en que nació, sino que se va más para atrás, ¿no? El día en que fue la concepción. Dice, ojalá que ese día no hubiera pasado, o sea, que mis papás no me hubieran hecho, ¿no? Después dice en el 4, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Si recordamos cuando fue la conferencia de Soplo Aliento de Vida, explicábamos que más bien que se demostró que cuando está la concepción, exactamente cuando el esperma entra al óvulo, hay un destello de luz. Entonces, dice que sea aquel día sombrío, o sea, que esa luz no hubiera sido, ¿no? Y además, también mencionamos que la mujer se dice da a luz. ¿Por qué? Porque esa luz que se generó la da al mundo. Y lo primero que ve un bebé cuando nace es la luz. Entonces dice que esa luz no hubiera existido. Job dice que ese día hubiera sido mejor que hubiera sido sombrío, que esa luz no se hubiera generado. Y además dice, y no cuide de él Dios desde arriba. Cuando leemos en Salmos que dice que todas las cosas fueron hechas así como estaba ya escrito, pues es cuando Dios está cuidando desde arriba el crecimiento de un bebé. Y creo que todas las mamás que estamos esperando bebé, esa es nuestra confianza, ¿no? Que Dios está formando tal como está escrito en su libro, todas las cosas y sin faltar ninguna de ellas. Entonces está diciendo, pues, si ya se dio la concepción y demás, pues ojalá que Dios no hubiese cuidado de mí y no hubiera crecido bien o algo, o simplemente no hubiera llegado a formarme y no hubiese nacido. Después dice en el 5, afénlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí y la oscuridad lo llene de terror. Entonces, que haya sido un día feísimo el nacimiento o la concepción. Bueno, antes de continuar, recordemos que es un género poético. Entonces, recordemos que en todo poema, en toda poesía, hay una exageración de los sentimientos del autor. Entonces, ya sea algo bonito o algo feo, siempre hay una exageración. Entonces, consideremos el contexto igual de este capítulo porque es así. O sea, está sufriendo, pero también hay una exageración en la forma en la que se escribió, o más bien en lo que dijo Job. Entonces, nada más para considerarlo. Después dice en el versículo 6, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O sea, que no tenga una fecha de cumpleaños, que no tenga un día, ¿no? O sea, mi día es el 17 de febrero, ¿no? Es mi día.
y todos tenemos un día, pero él dice que ese día jamás hubiera existido. Después en el 7 dice, oh, que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella. Continúo, maldígala los que maldicen el día, los que aprestan para despertar a Leviatán. Aquí le está diciendo que esa noche hubiera sido solitaria. Generalmente cuando nace un bebé, ¿qué pasa? Todo, hay alegría, hay visita y demás. Y dice que la maldiga los que maldicen el día. No estoy segura, pero bueno, tal vez se está refiriendo, y lo encontré, que se refiere a personas que eran así como... que maldecían, ¿no? Que maldecían los días. Y dice, y los que aprestan para despertar al Leviatán. Leviatán se creía, y están varias veces mencionados en algunos salmos, que era un monstruo, un dragón de las aguas. Y los marineros lo maldecían pues, porque destruía sus barcos y demás. Entonces, esta parte lo está entonando como lo que los marineros, así como los marineros maldecían a Leviatán, así él maldecía, ¿no? Que así maldijeran el día en que él nació. Y el nombre de Leviatán significa el serpenteante, y también vamos a ver en algunos lugares, vamos a Salmos 74, del versículo 12 al 14. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Fíjate, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, mayugaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Igual en Salmo 104:26, ese lo leo, dice los barcos, bueno, si no lo tengo. Sí, vamos si alguien me busca el Salmo 104:26. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Entonces, esos son algunos versículos donde se menciona Leviatán, que es un monstruo marino, y pues es también representado como Satanás, ¿no? Entonces, en este verso eso se refiere, ¿no? Que con esas ganas que maldecían a Leviatán, así fuera maldecido su nacimiento. Después, el 9 y el 10 dice, oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Entonces, vemos aquí con estos versos que lo que Job anhelaba era obscuridad total en su nacimiento. Dice que ni vea los párpados de la mañana, o sea, que no hubiera abierto los ojos. Dice, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, o sea, que no hubiera nacido y ni escondió mis ojos de la miseria. Posterior, el 11 y el 12 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? O sea, le está diciendo, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no morí al nacer? O sea, todo el tiempo está deseando no haber nacido. Y también dice, o sea, ¿por qué las rodillas de mi madre me recibieron? ¿Por qué tuve alimento de mi madre? Entonces, es muy fuerte porque está en cada momento, dice, bueno, si no hubo concepción, bueno, ya hubo nacimiento, pero si hubo nacimiento, pues no me hubieran dado alimento, ¿no? O sea, todo el tiempo, sucesivamente en los hechos, como es el nacimiento de un bebé, está deseando su muerte. Y después en el versículo 13 dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. Este versículo me llamó la atención y bueno, aquí ya después con el pastor ayuda porque nunca me había cuestionado esta parte.
¿cómo? O sea, nosotros ahora sabemos que tenemos una vida eterna, pero ¿cómo en aquel tiempo veían la vida después de la muerte? ¿O qué pensaban que pasaba después de la muerte? Y bueno, encontré varias citas. Primero vamos a ver lo que nosotros ya sabemos con la venida de Jesús. Esto nos lo dice Pablo en 2 de Corintios, y vamos para allá. 2 de Corintios 5, versículos 6 y 8. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, aquí lo que Pablo lo entendió y Pablo nos los está dejando también es de que si no estamos vivos, o sea, no vamos a estar en una tumba. O sea, ¿por qué? Porque nuestra vida ahora es eterna. Ahora vamos a estar en presencia del Señor. Y también en Filipenses 1:21 menciona, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. ¿Por qué? Porque tenía claro hacia dónde iban, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos también eso, ¿no? Que sabemos hacia dónde vamos. Y también esta cita en 2 de Timoteo 1:10 dice, y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia, es decir, por el Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de que Cristo Jesús quitó la muerte y sacó la luz y la vida y nos dio esa vida eterna. Pero aquí es esta parte que dice Job en este versículo 3, dice, ahora estaría yo muerto y reposaría. Entonces, ¿cómo veía Job la muerte, no? O sea, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo veían ellos si morían? ¿Qué iba a pasar después? Y continúo con el versículo 14 y 15, dice, le doy la continuidad. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Leo hasta el 19. ¿Por qué no fui yo escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo libre de su señor. Entonces, aquí lo que también estamos viendo, en esta parte donde dice que los impíos descansan, encontré una cita en Eclesiastés 12:7, si gustan tenerla, se las leo, dice, entonces el polvo vuelve a la tierra justamente como sucedía que era, y el espíritu mismo vuelve al Dios verdadero que lo dio. Entonces, pero está diciendo que los impíos descansan, o encuentran un descanso. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, un asesino muere sin arrepentirse, sin aceptar a Jesús en su corazón, él no va a tener un descanso, no va a tener un reposo, sino que se va a ir directito al infierno, ¿no? Y encontré por ahí una historia precisamente de unos asesinos en el que se graban y dejan unas cartas y mencionan, explican la motivación de los asesinatos que ellos hacen, y dicen que ya, se van a suicidar y van a tener su pequeño juicio. Y menciona uno, en una nota dice, no me gustó mucho la vida, solo sé que voy a un lugar mejor que aquí. Pero si nos ponemos a pensar, pues no va a ser un lugar mejor que aquí, va a ser un lugar peor, ¿no? ¿Por qué? Porque sí va a tener no un pequeño juicio, sino un gran juicio de los actos que cometió, y además porque jamás se arrepintió y jamás aceptó a Jesús en su corazón. Entonces aquí es esta parte que sí me llamó la atención de cómo veía Job la muerte, o cómo se veía en lo que es el Antiguo Testamento, la muerte, o sea, ¿qué iba a pasar después de que yo moría? Digo, ahorita lo tenemos claro, pero
estamos aquí viendo que no. O sea, si eras impío, pues definitivamente no ibas a la ciudad celestial, sino que ibas a otro lugar o quedabas en espera, ¿no? ¿Te leo una versión? Sí. Dice, en la tumba tiene fin la agitación de los malvados y los cansados alcanzan su reposo. Es una diferenciación como que se acaba la agitación de los malvados, sí, pero no usa la palabra descanso. Descanso. Está interesante igual esa versión. Y continúo en el 20, leo del 20 al 22, si alguien me ayudó. El 18 ya lo leímos, ¿verdad? 19 también. Sí. Entonces, del 20 al 22, si alguien me apoya. Sí. ¿Por qué se da luz en trabajando? Vida a los de ánimo amargado. Hasta el 22. Que esperan la muerte y no llega, y aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran de sobremanera y gozan cuando hayan el sepulcro. Gracias. En otra versión dice, ¿por qué ve la luz el desdichado y se le da vida a quienes llevan una amarga existencia? ¿Por qué se les da vida a los que esperan con ansia la muerte y a los que buscan más que un tesoro, y a los que la buscan más que un tesoro perdido? Aquí nos da una cita en Apocalipsis 9:6. Dice, durante esos 5 meses la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte se alejará de ellos. Entonces, en Apocalipsis nos está diciendo, ¿no?, que cuando llegue esa segunda venida de Jesús, así será que los que no, ahora sí que los que no fueron salvos, desearán la muerte, o sea, la anhelarán, pero ella se alejará de ellos, ¿no? Entonces, aquí es lo que está expresando Job, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Y también lo que me llamó la atención, que aunque es así como que maldice el día de su nacimiento y demás, pero no hay un indicio de que él quiera suicidarse. O sea, es nada más como un clamor, una queja y demás, pero no hay así como que algo ya me voy a... O sea, nací y ahorita estoy vivo y me voy a matar. No. O sea, todo el tiempo nada más está maldiciendo el día de su nacimiento. Después en el 23 dice, ¿por qué se da la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Este versículo igual me llamó la atención porque efectivamente cuando una persona está deprimida no sabe a dónde ir, o sea, realmente no hay un camino o no vemos así como que por dónde caminar o qué sigo o cuál es así como mi propósito y demás. Y lo describe aquí muy bien, ¿por qué se da? Y yo creo que es un sentimiento que se tiene. ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Y ese es a veces el cuestionamiento que una persona en depresión se tiene, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? O sea, ¿como para qué vivo? Y después dice, a quien Dios ha encerrado. Entonces este es un sentimiento interesante que está teniendo Job, porque él se sentía encerrado. O sea, siendo que vimos en Job 1:10, y lo releo, dice, está hablando Satanás. Dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, Dios puso un cerco de protección. Sin embargo, en este momento Job lo está sintiendo ese cerco como si lo mantuviera encerrado. Entonces, aquí es interesante porque dicen que el ruedo se ve mejor desde las gradas, ¿no? Si estás adentro, pues sí, efectivamente sientes que estás encerrado, pero si lo ves por fuera, ves que es un muro que te contiene, ¿no? Que es un muro de contención y de protección, y ese es el muro que tenía Dios con Job. Aún en todas estas calamidades, aún sigue permaneciendo ese muro, o sea, ese cerco. Pero él lo está viendo como si lo tuviera encerrado. Y también es cuestionarnos esa parte, ¿no? Si alguna vez me he sentido encerrada, como si Dios me hubiera guardado y no me respondiera o no me sintiera yo como protegida, no. Siempre tenemos ese cerco de protección, aunque lo veamos como si nos mantuviera encerrados, pero no. Después dice en el 24, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Entonces, antes que comer estaba su lamento.
Entonces, quién sabe igual si comía mucho, si todo el tiempo se estaba lamentando. Y su gemido corría como agua, o sea, yo me imagino pues lágrimas y todo el tiempo fluyendo, o sea, que era algo constante. Después dice en el 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha concedido lo que yo temía. Este versículo igual está interesante porque dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Cuál era el temor que le espantaba a Job? Lo vemos desde el inicio en Job 1, 5 dice, vamos a ver lo que él hacía, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, Job tenía un temor, o sea, que le viniera calamidades. Por eso él hacía el holocausto, los sacrificios, por si alguien había blasfemado en sus corazones. Entonces dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, todo eso que yo me ocupaba por evitar, me llegó. Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces pasó. Aquí en este punto, ahorita Job, pues todavía no está entendiendo que no es porque hizo algo mal, o porque él no fuera justo, o porque él no fuera íntegro, sino porque fue simplemente una tentación de Satanás que Dios permitió porque confiaba en él. Pero, y creo que este es el pastor nos ha dicho, ¿no? El Antiguo Testamento es la historia del humano, o sea, es la historia de la vida y lo que acontece en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos perder nuestro trabajo, o nuestra casa y demás, o nos pueden robar, y también puede haber algo en nuestra salud, pero aún así Dios está con nosotros. Y lo que veíamos al inicio, que Dios no nos da una prueba más grande de la que podamos soportar. Y después, ya para finalizar, el 26 dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Entonces, o sea, si alguna vez no han tenido paz, es cómo se siente ahora sí que el espíritu, se siente mal el no tener paz. Y él dice que no ha tenido paz, que no se aseguró y que tampoco estuvo reposado. Hemos hablado del reposo en el Señor. Que pese a lo que nos acontezca, nosotros estamos reposados y confiados en Él. Y entonces, por eso tenemos esa paz. Pero aquí está diciendo Job que él no tiene paz y que no ha estado reposado. Dice, y no obstante me vino turbación. Entonces, vean aquí, pues todo lo que está pasando por la mente, ¿no? O sea, toda la batalla del enemigo nos ataca en la mente. Ya nos quitó todo, ¿no? La salud y demás, pero en la mente es donde se viene la verdadera batalla. Y este capítulo es lo que estaba sucediendo con Job. Y lo que yo me quedo con, igual de este capítulo, que dije, qué bonito porque es un poema y que tiene su belleza dentro de lo duro, pero creo que también la enseñanza que nos está dejando que se haya quedado escrito en este libro de la vida es de que nos permitamos expresar lo que sentimos. Que es mejor, si estoy triste, pues expresar que estoy triste. Si quiero llorar, pues lloro, ¿no? Si quiero gritar, grito. No a alguien, ¿no? Pero te encierras en tu cuarto y gritas, ¿no? Tampoco se trata de salir a agredir gente. Pero que sí nos permitamos sentir lo que estamos pasando. Y así quedó plasmado. Él sentía así y no deja de ser un hombre íntegro, no deja de ser un hombre justo, y maldice su día de nacimiento, mas no maldice a Dios. Entonces esa parte, ¿te sientes mal? Externalo. Y qué bueno que lo podamos hacer, ¿no? Porque si nos quedamos con todo ese sentimiento y demás o lo que estamos pasando, pues indudablemente posterior vienen enfermedades, ¿no? Y lo peor que podemos echar raíces de amargura, de ira, de enojo y demás, entonces, ¿no? Y esto es con lo que me quedo de este libro, bueno, de este capítulo. Y vamos a agradecer a Dios, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, porque en este capítulo de Job 3 tú nos das esa enseñanza de que podemos tener pruebas, pero que en ti encontramos ese reposo y esa paz, que también nos permites externar nuestros sentimientos porque somos personas emocionales, Señor. Gracias porque aprendimos que es válido expresar lo que sentimos, Padre,
y que al final del día tú en ese camino estás y que siempre nos tomas de la mano para caminar contigo, Señor. Gracias por este tiempo. A ti sea toda la gloria, alabanza y poder. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un capítulo complicado, que difícil, complicada la cosa, que difícilmente se va a compartir este capítulo, ¿verdad? Porque es un capítulo que habla de un hombre deprimido. Pero me gustó mucho lo que dijo Angélica. Tiene una belleza en su sentir, ¿no? De hablar lo que sentimos, que no quedamos. Hasta el capítulo 2, Job dice, si Dios dio, también quitó. A Él sea la gloria. Pero hay algo dentro de Él que no lo ha sacado. Hasta el capítulo 3 dice, y abrió su boca. Y maldijo. Comienza a hablar de un sentimiento profundo, lo que se había guardado, ¿eh? Ya desesperado. Entonces, ¿cómo veía la vida Job en ese momento? Es un sentimiento que no solo era tristeza, también era enojo. Enojo, tristeza, dice, ¿por qué nací yo? O sea, ¿por qué me encerró el Señor, ¿no? Dios me puso un cerco. ¿Por qué? Y comienza a hablar del día, en que, más bien de la concepción, empieza desde el principio, ¿verdad? Y comienza a hablar sobre como si regresara al momento de la concepción. Dice, ¿por qué fue ese día? No debí de haber, mis papás no se debieron de haber juntado ese día. O sea, cosas que están fuera de él, pero que reniega de eso, ¿eh? Comienza a hablar sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué me ha traído hasta este punto? La pregunta es, cuando era riquísimo, que todo era bien, no decía eso, ¿eh? ¿Cuál era el propósito del diablo que le dijo a Dios? Toca su vida. No hay hombre que no dé su vida en pago, ¿no? O sea, blasfemar contra Dios. Entonces, está en un punto sumamente delicado, Job, donde todo lo ve oscuro. Fíjense, en el versículo 4. Sea aquel día sombrío. ¿Qué tenía que hablar de ese día de su nacimiento? ¿Para qué? Pues sí, ya pasó. O sea, ¿para qué maldigas ese día? Sea sombrío. ¿Qué sentido es? ¿Mande? Se sentía muy mal, que nunca había querido nacer. Pero dice, como lo maldicen los de Leviatán, maldigan ese día. Por lógica, ¿qué dirías? Pues llevas 40, Job, 50 o 60 años viviendo, ¿cómo te atreves a maldecir el día que naciste? ¿Tendría algún sentido? Pero es que su dolor era grande, había perdido sus hijos. ¿Y cómo estaba su cuerpo? Y luego estaba enfermo, entonces su dolor era terrible y grande. Dice que ayer que sus amigos no le conocieron. O sea, ¿cómo era? ¿Cómo estaba su cuerpo? Por eso el diablo dijo, toca piel por piel, hueso por hueso y vas a ver. O sea, su dolor es grande. Pero en su dolor grande se va hacia atrás. Y fíjate lo que dice. Cuando tú vas a visitar a un enfermo, ¿qué le dices? ¿Cuáles son las palabras que le dices? De aliento, de esperanza. De esperanza, ¿no? Pero su sentimiento, por eso dice Angélica, es que nadie sabe lo que es una depresión, solamente las personas que lo han sufrido. Porque todo lo ve oscuro. Tan oscuro que dice, aféenlo. Versículo 5, ¿quién me lo lee? Aféenlo, nieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. ¿Qué ve una persona depresiva? ¿Cómo ve su día? Nublado.
oscuro. Puede estar viendo a los niños jugar y ella lo está viendo sombrío, oscuro. Puede estar en una fiesta y puede estar todo el mundo alegre y esa persona lo ve sombrío. Oscuridad, como que un manto de oscuridad viene, ¿no? Alguna vez escuché eso. Dice, y cuando se me quitó la depresión sentí que se me fue ese manto de oscuridad. Entonces, ¿qué otro personaje en la Biblia estaba? Este hombre era temeroso de Dios. ¿Qué otro personaje en la Biblia sufrió depresiones? Juan el Bautista. David, cuando dice, quítame todo, menos tu espíritu, ¿no? Elías, ¿se acuerdan de Elías? Se fue a una cueva. Dice que tenía temor y que todo lo veía oscuro. Primero de Reyes 19, vámonos ahí rápidamente. ¿Qué acababa de suceder con Elías? Acaba de matar más de 400 falsos profetas y había visto el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando baja el fuego a la res que estaba ahí y se le es consumido y Elías siente el poder de Dios. Pero una mujer, Jezabel, fíjate, unas palabras que dice, voy a matar a Elías. Y entonces, después de haber sentido el poder, escucha la voz de Jezabel y le da tanto miedo que sale huyendo. Capítulo 19, ¿ya lo tienen? Versículo desde el 1, ¿quién me lo puede leer? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dijo ella, así me hagan los dioses. ¿Contra quién a quién había derrotado Elías? A los dioses de ellos, ¿o no? A los falsos profetas. Si su Dios es Dios, que venga y se coma el holocausto. Y si no, no es nada. ¿Y no se burló de sus dioses? Y ahora escucha la voz de una mujer, dice, que los dioses hagan esto. Y dice que se va por 3 días al desierto, huyendo. Versículo 4, ¿quién me lo lee? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Quítame la vida. ¿Cómo está ese hombre en el desierto, en la cueva? Y luego vemos la historia que llega el ángel, lo toca, y luego llega el Señor y le dice, ¿qué haces aquí? Salte de aquí, vete de aquí. Lo regaña, ¿eh? ¿Qué está pasando regresemos con el capítulo 3, versículo 8. ¿Quién me lo lee? Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. El Leviatán es un símbolo del diablo, ¿ah? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es su sentimiento? Que se lo coma el Leviatán. Ya, que me lleve el diablo, ¿verdad? Ya, que se despierte, vámonos. En su grado de desesperación, de repente le pasa lo que a Juan el Bautista, cuando dijo, pregúntele si es él o esperamos a otro. Comienza a tambalear, ¿no? La fe se empieza a tambalear. Entonces, en un momento dado, una depresión tambalea tu fe. Oscurécense las estrellas, dice, de su alba, y espere la luz, y no venga la luz. Hace poco, no sé si leyeron una noticia de una
misionera, pastora misionera que se suicida en Brasil, se avienta de un puente. Y entonces dice, entrevistan a algunas personas de la iglesia, tal vez, o que lo conocían. Dice, ¿por qué? Si era misionera y además tenía una iglesia. ¿Por qué? Dice, sufría de depresiones muy fuertes. Entonces la depresión no exime al cristiano. ¿No? Entonces, ¿cómo no caer en eso? ¿Cómo evitar caer en eso? Bueno, también hay dos tipos de depresión. Hay una que se llama depresión endógena y la otra es exógena. Y la endógena también es, doctora, ¿cierto? Porque te falta una sustancia en el cerebro, litio, por ejemplo, ¿no? Y entonces el cerebro no la produce y es una situación médica, endógena. Que sale de tu control. voluntad. Ajá, exacto. Y la otra es la exógena, si es debido a situaciones del exterior y situaciones que han pasado, por lo cual está en presión, como es este caso de Job. o sería el caso de Elías, También, ¿verdad? sí. Que les afecta el medio ambiente en donde han vivido, ¿no? O el momento que están pasando, ¿verdad? Pero ¿cómo puedes ayudarles a salir? Una es médicamente, ¿verdad? Pero la otra, aunque le des medicina, no puede salir. ¿Cómo la ayudarías a salir? Es con la palabra, bueno, mi testimonio fue así. Porque, por ejemplo, cuando nos dicen échale ganas y levántate, así, te lo está diciendo una persona, pero cuando lo encuentras en la palabra, que te lo dice, y ese es mi versículo en Hechos 5, cuando dice levántate y anda, no me lo dijo una persona, me lo dijo Dios. La sentiste. Entonces, cuando es directo de Dios, cambia, pero es no dejarlo, o sea, nunca dejarlo porque... Ahí está la clave. Vamos a ver cómo Job sale de esa depresión más adelante, ¿eh? ¿Cómo salió Juan el Bautista de esa depresión? ¿Qué le dijo, mandó decir Jesús? Los cojos andan, los ciegos ven, a todos se llevaba la palabra. Eso es. ¿Cómo salió Elías de la depresión? ¿Qué haces aquí? Salte. ¿O no? Salte. Dice que lo tocó. Salte. Entonces, Lámpara de comer y de beber. la palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Así es. Y lumbrera mi camino. La luz. Quita las tinieblas. ¿Qué es lo que quiere este hombre? Estar en la oscuridad. ¿Verdad? Todo es oscuro. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 2. 2 o 3, ¿quién me lo lee? Juan capítulo 1. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Adelante, por favor. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para ¿Cuál? que también vosotros... Juan 1. 1, 2, dice. 1, ajá. Juan, Sí, capítulo Este era 1. el principio con Dios. ¿Sí? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Adelante, donde habla de la luz. Ah, sí, en el 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que le está pasando a Job? ¿Rechaza la luz? Sí. Y entra en la oscuridad. sí, Por eso una persona depresiva se encierra en su cuarto con las cortinas hacia abajo. ¿No quiere nada? lo viene a- ¿Cómo sale una persona endógena? Exógena. Entonces, ¿qué necesita? Una palabra. Una palabra que penetre, dice que penetre hasta los tuétanos, hasta el alma, que la parta en dos, que le haga entrar la luz, como si rompiera, ¿no? Una roca y se viera la luz. Ahí está la luz. ¿Es un poema alegre o triste?
Oh, si tan solo todo se oscureciera. ¿A quién le gustaría escuchar un poema de estos? ¿Eh? Por eso te tocó un capítulo muy difícil. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún otro comentario? Fíjense. ¿Cómo va desde su concepción, su nacimiento, sus días, y luego entra cuando nace, dice, ¿por qué me recibieron las rodillas para darme de comer? Ahora estaría muerto, ¿no? Dormiría y entonces tendría descanso. ¿Qué pasaba con Job y qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Cuál era el sentir en una depresión? En una depresión quieren ver la luz, quieren resucitar. De hecho se dice, estoy cansada. Ya, quiero dormirme para siempre. Eso es lo que él piensa, mi vida se acaba. Y en el Nuevo Testamento que decía Pablo, nos llevaste ahí, ya quiero irme a la presencia de Dios. Entonces, pero las tinieblas no te dejan pensar en la promesa del plan de salvación. Dice, versículo 14, ¿quién me lo lee? Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruina. El 15. O con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. O sea, ¿qué está diciendo? Quisiera estar con ellos ya muerto, con aquellos hombres que llenaron su aljaba, ¿no? Platicaba de la visita con esta familia que perdió a su hijo. Ajá. Y la señora decía, de verdad me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. O sea, tratando de imaginar que esto es como un duelo por muerte, ¿no? Pues sí. Probablemente por la muerte, porque hay tipos de duelos por pérdidas varias, pero ese es un duelo por muerte. Así es. ¿Sí? Y donde pareciera que estaba refiriendo lo mismo. Yo no quiero vivir, yo prefiero morirme, mira, estaría allá, estaría acá. Refiere a otras cosas, pero en el resumen es, yo no quiero vivir, yo quisiera morir. ¿Se acuerdan qué le dijo la esposa? Y muérete. ¿Habrá influido para este estado? Aparte de lo que estaba sintiendo, ¿no? Pero ¿qué le dijo la esposa? Muérete. ¿Y por qué no se murió también la mujer? ¿Mandé? ¿Por qué también no se murió la mujer? Nada más sus hijos y todos ya la dejó. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero recibió una palabra de muerte, ¿verdad? Sí. Entonces estaba y había sentido la muerte en sus hijos. Entonces, Yo creo que es más severo eso, ¿no? Porque no si se hubiera muerto ella, dices, bueno, estaba de duelo por ella. También en la escritura ayer comentaba la pastora de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces son palabras que vienen de lo más de su corazón. Entonces no nada más era esa palabra, sino también ¿y ahora qué me queda? Ya mi esposa también. también, ¿cómo le aventaba el pan? Yo creo la esposa para no pegarse, que se le pegara la sarna, ¿no? Ya muérete, ya. Mira cómo estás, das pena ajena. En cambio, los amigos que estaban ahí, ¿qué hacían? Segurito pecado. Dice que estaban en silencio, que no podían articular una palabra por cómo lo veían. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Qué le digo? Pero trataron de persuadirla, ¿no? Para que se arrepintiera. Hasta este momento, ¿no? No, hasta ahorita no. Hasta este momento están callados y él está hablando y ellos lo están escuchando, ¿verdad? Exacto, nos ha pasado, esta analogía, o sea, nos ha pasado que cuando recién sucede el duelo, ni siquiera lo que decimos les entra. Están enojados, así que ¿Sí? ven, habla y calla que tengas. Hoy no es día de que yo te diga algo, porque están realmente enojados, ¿no? Y aquí se lo dice, después lo vamos a leer, porque le dice el amigo, ¿qué te digo? Si te digo algo te vas a molestar, entonces. Sí, hasta este momento están ellos. Desahógate, habla lo que tú quieras. Y ahí es cuando puede uno hablar contra Dios, porque Dios es así, Dios es malo, Dios es esto, ¿no? Sí. Pero en este... El que está en duelo quisiera que hasta las condiciones meteorológicas
Sí. Se enoja porque los demás están contentos y porque él no. No hay palabra que entre, ¿no? A veces calladito puede uno ayudar que se desahoguen y que se no. Soportarlos nada más a que se desahoguen. ¿Ya? Entonces en este momento está Job, está reclamando el día, está reclamando su vida, el por qué vivió. ¿Le ha echado la culpa a Dios? Pues indirectamente sí. No. Sí, o sea, no lo dice, no lo expresa, pero si todas las cosas son de Dios y todo lo tiene Dios, o sea, él en su desesperación, yo creo que sí, en forma indirecta, pero sí lo está El haciendo. 23 dice, ¿por qué se da la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? O sea, sí saben que Dios tiene algo que ver. Sí, pero no le dice, oye, No hay. Porque me dice que están sus cerco, días. el cerco que pone Dios aún lo protege del blasfemar contra él. Acuérdense lo que dijo Dios. Y el diablo, ¿qué es lo que quiere? Que blasfeme contra Dios. Y entonces está en el punto más crítico, ¿ah? Porque está casi cayendo. Está desahogando es cuando puede caer. Está en una lucha personal, ¿va? Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún otro? Pues será que desde el momento de la concepción se sabe si es varón o mujer, porque dice, y la noche que se dijo, varón es concebido. ¿Dónde se dijo? ¿En los cielos? Ahí está. Varón se sabe. Mandé a un Humberto a la tierra. Varón. Versículo 24, me gustó cómo lo explicó Angélica. ¿Quién me lo puede leer? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua. ¿Cómo le hacía? Antes de que su pan viniera, ¿cómo te lo imaginas? Mi suspiro. Y sus gemidos con... ¿Le sabría algún sabor de barbacoa que le llevaba? Lo que se quiere acordar es de la comida. No quería ni comer. Una persona depresiva no come, ¿verdad? No come. O sea, entra en un mundo oscuro. Híjole, qué difícil situación para la familia, ¿verdad? O sea, ni siquiera puede comer, no quiere comer, encerrado en su cuarto. La misma charola que le pongo, la misma charola que saco. ¿Qué le dices? Come, por favor, algo, ¿no? Y ves que el cuerpo está cada vez deteriorándose. Qué momento tan complicado. Y aquí viene lo difícil, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Desde antes ya tenía un problema. Un temor. ¿Sí? Un temor, pero no por él, sino por sus hijos. Algunos dicen que esto le acontece porque nunca estorbó a sus hijos. En este momento, ¿tú qué pensarías? Dice que ese era el temor que tenía, ¿no? O sea, que le podía venir males. Porque ellos ya vivían aparte. Pero ese temor le produjo esto por no haber estorbado a sus hijos. Bueno, ahí yo creo que también se combinó la educación que la madre les dio. Él sabía que en algún momento algo iba a suceder con sus hijos, ¿no? Porque pues al final del día su madre también tenía influencia en ellos, ¿no? Pues sí. Y probablemente, no sabe, por eso la vida de, pues, a la fiesta yo donde toca y así, ¿no? Y él sabía que algo no estaba bien. Pero él sabía y tenía... Estamos como sus amigos, ¿no? ¿Mande? Ya estamos como sus Sí. amigos. Sí. Buscando Pero recuérdense lo que dijo Dios de Job. Íntegro. O sea, sin mancha, este cuate es... No hay otro en la tierra como él. No hay. ¿Acaso Juan Bautista tenía miedo de ser ahorcado, degollado?
Y le vino eso, ¿verdad? Y le vino eso. Y si no había mal en él, si había integridad, entonces no pudo haber pagado el precio de la familia, ¿no? Dice la Escritura, cada quien es responsabilidad de sus actos. Nadie de los hijos siguió el camino del padre. Probablemente el de la madre. Maldice a tu Dios, ¿o no? Maldice a tu Dios. O le dice, maldice a nuestro Dios, ¿no? Maldice a tu Dios. Entonces aquí había una separación. ¿Por qué? ¿Ella ya maldecía a Dios? Pues sí, o sea, como lo está diciendo, eso es lo que hay en su corazón. No lo reconoció. Ella no, ella estaba fuera de la integridad de Job. Bueno. En esta versión yo tengo, no tengo paz ni sosiego, no hay descanso para mí, sino ansiedad. Sí, está desesperado el hombre, ¿no? Ya vamos a ver los amigos, cómo lo ayudan, ¿verdad? ¿Por eso fueron o no? Sí. Esperamos que lo ayude. Tú vas a alguien a verlo, esperas ayudarlo. Si no, ¿para qué vas? Ya lo vamos a ver. ¿A quién le toca mañana? A mí, Irma. A Irma. Bueno, ¿algún último comentario? Estos capítulos de Job, yo creo que son probablemente los más difíciles sin conocer el final, de explicar. ¿Por qué Dios permitió eso? La autoridad la tiene Dios, pero le permite como instrumento al diablo. Acuérdense que Dios utiliza también al diablo. Sí. Utilizó a Nabucodonosor. Dijo, mi siervo es este. Entonces Dios utiliza todo, ¿no? Judas también. Entonces, aquí está utilizando al diablo y está plasmado en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos algo, que cada uno vaya entendiendo el por qué está plasmado en la Biblia. ¿A quién le gustaría hablar de lo que Dios permitió al diablo hacerle a una persona? ¿No? A nadie nos gustaría que nos compartieran esa palabra, ¿verdad? Pero está escrito y tiene un propósito muy grande. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, ayúdanos a comprender por qué está plasmado en el libro de la vida estos capítulos, Señor. Danos el entendimiento de las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.